Qué difícil que es trabajar bien. Uno cree que llegar, sentarse frente al computador, hacer lo que te dicen y that's it. Y es algo que hacemos bastante. No es como que seamos principiantes, pero hacerlo bien cuesta. Cuesta sobre todo porque la naturaleza del trabajo también ha cambiado. Hoy día, si bien fue un comentario de nuestra entrevista con Oscar Landerreche, cuando él hablaba de, sí, los monitos que están sentados al frente del Excel, yo, tú, todos nosotros, Guilty. em, ha cambiado mucho la naturaleza del trabajo. Hoy día muchos nos pagan por nuestras ideas y nuestra ejecución, más que antes que nos pagaban, no sé, pues si te ponías a armar autos en la fábrica de Ford, ese era te pagaban por tu output. Entonces es interesante cómo ha cambiado eso y cómo hacerlo bien nos cuesta tanto, que fue por lo que trajimos de vuelta a nuestro experto en productividad, don Mauricio. Mauro. Ya no necesita presentación, Mauricio. Causó muy buena impresión en la primera parte. Dijimos, oye, paremos, hagamos una segunda y aquí está. Pero antes de que entremos al capítulo, tenemos que dar las gracias a quienes nos apoyan. La Universidad Autónoma que te dice, pregúntate por qué. Cuando estés trabajando y estés gastando mucho tiempo en hacer algo, pregúntate por qué, si realmente eso agrega valor, si lo podrías hacer de otra manera y si necesitas nuevas habilidades para poder enfrentar ese trabajo del día a día. No nos olvidemos que no nos pagan para hacer tareas, nos pagan para agregar valor, para ser productivos. Con las carreras online, también con sus carreras presenciales, la Universidad Autónoma te puede ayudar a descubrir nuevos skills, power skills, como les dice Mauricio, para hacerlo lo mejor posible. Así que si los quieren conocer, ingresen a admisión.uautónoma.cl. Y después cuando trabajemos bien y nos paguen, hay una parte que nos pagamos nosotros mismos sin darnos cuenta en nuestra AFP, nuestra cotización obligatoria, y ojalá que también tengamos cotización voluntaria, porque lamentablemente nos vamos haciendo más viejitos, en algún momento nuestro capital humano se acaba y tenemos que vivir de lo ahorrado, y para eso es clave tener una buena FP, haber invertido en los fondos correctos, informarse cómo funciona todo este sistema, porque es un problema que todos tenemos. Y para eso está AFP Cuprum, que nos acompaña, nos ayuda, apoya a los que piensan en largo plazo, los apoya ya sea con el apoyo que nos da el gobierno con el APB o con el conocimiento que tenemos que tener para invertir en este tipo de cosas. Si quieren saber más de ellos, tal como nosotros hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo de ellos, cuprum.cl. Ahora sí nos vamos. Nos Bienvenidos, vamos. Parte 2. animales. Animales. Seguimos acá. Nunca nos fuimos. Volvimos. No hay que introducir a nadie hoy día. Hablamos muchas cosas. Pasamos por muchas tácticas y estrategias. Y más que nada, quizás lo que hicimos fue meter un concepto de productividad, de trabajar mejor, de foco, que creemos que es el importante para hacer cosas. Pero esas cosas se enmarcan abajo de una mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad de crecimiento que te permite, solo puedes alcanzarla si tienes buenos hábitos, una estrategia para mantenerte en ese camino y mejor si uno lo hace acompañado. Y de eso es lo que queremos hablar hoy, Bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Feliz de estar que aquí. nunca se fue. No, claro, me quedé aquí. Feliz de estar con ustedes de nuevo en este programa. Ya que también quedé muy contento del último. Feliz, muchas gracias. Algo sí ha pasado entre medio, antes de que nos vayamos a la conversa, a seguir indagando estos temas que bueno que tuvieron buen recibimiento aparte en la comunidad. Pero uno de nuestros grandes mentores, que pueden ver ahí su libro Minimalismo Digital, es Cal Newport, y me leí otro de sus libros, que es tan bueno que no te pueden ignorar. So Good They Can't Ignore You. Está bueno eso. Extraordinario. Básicamente la premisa es, cuando este compadre estaba buscando su primera pega, su teoría, su hipótesis era que perseguir tu pasión era un mal consejo y un típico consejo. Y lo explora en el libro muy bien y da como su alternativa, que al final es como construir career capital de carrera, para después ir teniendo otras cosas en tu pega. Pero nada, creo que es otro marco de hablar de estas
tremendos temas que al final es preguntarse hacia dónde uno quiere ir y qué hacer. También ahora nos llegan estas preguntas como, oye, yo vi que recomendaste un libro sobre, tengo una crisis laboral, me apañáis a conversar, hoy día en la mañana conversé con una animala y Muy eso, bien. hablemos más de estas cosas, creo que son temas súper interesantes de abordar, así que bacán, Mauro, que nos acompañes una semana más. Genial, Oye, yo feliz. antes que leemos la pasada a Mauro, porque bueno, ya lo conocimos y no va a parar de hablar, no nos va a volver el micrófono. Lo que dice Newport ahí, Pablo, tiene que ver algo así como con el generar de la tranquilidad financiera, de dedícate a hacer algo para lo que realmente eres bueno, porque quizás así nadie te va a poder ignorar y así vas a ganar más plata y vas a generar más para que ese camino hacia la tranquilidad sea más simple, o lo estoy leyendo pésimo. Tiene mucho eso, mucho de si empezáis tu carrera con una crisis existencial y te enamoráis de un problema, por ejemplo, solucionar la crisis climática, no tienes capital de carrera como para tener una buena pega ahí. Entonces probablemente te va a ir mal. Pero si en tu pega eres tan bueno que eres el seco para programar y el seco para el Excel, después te van a empezar a salir oportunidades. Y esas oportunidades te van entregando un camino en tu carrera mucho más entretenido para que después te dediques a ese trabajo, a esa misión. Pero no al principio. Como ese tipo de cosas lo encontré bien entretenida, pero todo parte de ser muy bueno en lo que haces. Llevémoslo un poquito a nuestra generación de la Adolfo Ibáñez 2006, Correo 2006, Mauro. ¿Cómo lo viste tú, quizás para ir metiéndonos en ese tema de, cómo lo Sí. viste tú, quizás después de un tiempo de nuestros, que tuvimos muchos compañeros, que a muchos le ha ido Ujú. muy bien, pero también vi muchos que solamente buscaban cambiarse de trabajo para ganar más dinero y no necesariamente aprender o apasionarse por algo en lo que fuesen buenos? ¿Tenéis alguna lectura de cómo hasta ahora, si hoy día pusiésemos un punto de fin, cómo Mm. terminarían esos caminos de seguir esas dos vías tan distintas? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo creo que está muy relacionada con lo que comentaban recién del libro, porque yo creo que tiene un mismo patrón. O sea, yo no quisiera entrar a discutir de los proyectos de vida de las personas, ¿no? Menos de los animales y animalas que nos están escuchando. Pero sí es interesante encontrar como algunos criterios, algunos patrones que están dentro de ese relato. Y es que eh, a nosotros, en nuestra familia, en nuestro colegio, probablemente también en la universidad y seguramente también en la vida laboral, no nos dicen muy bien para qué somos buenos. Uno siempre está resolviendo el puzzle sobre lo que nos cuesta o donde tenemos más brechas. Desde muy chicos en el colegio, si te iba muy bien el lenguaje y no te iba tan bien en matemáticas, ¿qué profesor o profesora particular te ponían? La de matemáticas, ¿no? Claramente. Nadie se dedicó a potenciar tu talento o digamos tus habilidades, tus fortalezas que estaban rodeando el lenguaje. Más bien, dedicaste tiempo a resolver algo que probablemente no eras muy bueno. Entonces, tomando el punto que decía Pablo recién, eh, es cierto que es un muy buen consejo dedicarse a lo que uno es bueno, a lo que es experto, porque hay una directa relación con el gusto, con el propósito. Normalmente con lo que uno es bueno es algo que a uno le gusta y por ende es algo que se despliega mucho mejor. Entonces, muchas veces la gente termina estudiando con nosotros en la misma carrera, como dijiste tú, por ahí por el 2006, eh, porque sí. No se preguntó en realidad cuál era su proyecto o cuáles son las cosas que realmente le gustan, las que no quiere hacer, y termina estudiando una carrera universitaria porque se acabó el colegio, ¿no? Entonces hay que estudiar y bueno, después hay que trabajar. Y luego vienen las crisis, ¿no? Las crisis de que uno no encuentra sentido en el lugar donde está, que los proyectos no me gustan. Pero en realidad lo que pasa ahí es que la gente no ha descubierto en realidad eh, cuál es su norte y mucho menos sabe cuáles son sus fortalezas. Entonces, hay una variable que ambos relatos, el de Pablo y el tuyo, Francisco, incluye, que es el tiempo, la variable tiempo. Es decir, es probable que cuando tú salgas de la universidad y tienes un propósito muy claro, si tuviste la suerte de iluminarte y encontrar algo como puede ser combatir la crisis climática, esto de no tener el capital career que decía ahí, eh, eh, implica que tú tienes que desarrollarlo, ¿no? Y eso toma tiempo. Y eso implica muchísimo esfuerzo.
pero es bastante probable, y este es uno de los pilares del tema que quiero conversar, que es la mentalidad de crecimiento, es que el éxito o el crecimiento tiene un acreedor muy importante, que es justamente el esfuerzo, el método, estar durante mucho tiempo persistiendo en algo. Porque en ese proceso en el que te vas volviendo especialista, experto, experta, donde vas descubriendo en el proceso, cómo superar los límites. Mientras que si abandonamos en el primer minuto o no tenemos muy claro qué es lo que queremos conseguir, es bastante probable que o no estemos satisfechos o que nuestro desempeño y nuestro despliegue no sea el mejor. Voy a citar caleta el libro, yo creo, en esta conversación, pero lo que decía Newport lo relacionaba a los deportistas de alto rendimiento. Cuando Ya. Roger Federer va a jugar a un partido, no gana porque anda inspirado ese día, gana porque entrenó durante mucho tiempo. De hecho, la charla esta que dio a un Claro que sí. commencement speech se hizo súper viral por su disciplina. Y lo que decía Newport es que nosotros, los que trabajamos en computador, al frente del Excel de un PowerPoint, no tenemos esa práctica deliberada que es típica de los deportistas. Y lo que él hacía, él toda la semana se ponía como meta investigar un paper de su área, y no solo investigarlo, sino que entenderlo, leerlo de nuevo, escribirlo con sus propias palabras, cosa que fuera como incómodo y difícil, porque de esa manera su cerebro crecía y aprendía. Mm. Y yo creo que muchos de nosotros trabajamos haciendo las cosas que se nos dan bien. Yo creo que a mí cuando más siento esa sensación de difícil es cuando tengo que elegir un título, por ejemplo, y uno está ahí pegado y no se te ocurre, no se te ocurre. Pero qué tan importante es tratar de meter este tipo de práctica deliberada en nuestro día a día, independiente de nuestro trabajo. Yo creo que es fundamental, porque primero hay que entender que el cerebro es plástico. Entonces hay que como eliminar ese mito de que uno hasta cierta edad como que el cerebro desarrolla su capacidad y luego como que sigue en modo avión o estático. Entonces, el hecho de que el cerebro siga generando nuevas conexiones, pueda adaptarse, ya es una invitación a todos nosotros a estar constantemente desafiándonos y aprendiendo, ¿no? Y impulsar prácticas deliberadas en ese sentido, como de desafío, yo creo que hoy día, más que un buen consejo, es una responsabilidad, ¿no? Es una necesidad. Sobre todo porque el día de ayer ya es distinto al día de hoy, ¿sí? Cristiano Ronaldo agarra una botella de Coca-Cola en una conferencia, la mueve hacia el lado y la acción de Coca-Cola se desploma por un rato, después rebota, pero estamos expuestos a tal nivel de exigencia, de cambio de la realidad, en las tecnologías, que si nosotros no estamos tratando de disruptir, no sé si existe esta palabra, disruptirnos, de generar disrupción en nosotros mismos, la verdad es que va a ser muy difícil. Entonces, estas prácticas deliberadas como desafiar están íntimamente relacionadas con un excelente hábito, pero sobre todo con algo que hablamos en el capítulo cuando vine la otra vez, que es el flow, ¿no? Una de las maneras de entrar en el flow es justamente tener algo que sea lo suficientemente desafiante, pero que me mantenga ocupado en desafiarlo, en creer que lo voy a conseguir, y no algo que sé que voy a conseguir fácilmente, porque obviamente no voy a entrar en ese trance que mi cerebro genera a la hora de conseguir cosas. Entonces, como el cerebro, al igual que los brazos, que las piernas, que los abdominales, lo podemos entrenar y necesita ejercicio. Entonces, tener desafíos y estar como empujándolo a moverse hacia un poco más allá, en un espacio como de zona de desarrollo, es una muy buena práctica. Ahora, yo sé que secuestro el micrófono, pero eso es muy difícil, porque en el papel, en la teoría, suena muy lindo, pero el problema es que tu cerebro no quiere hacer eso, a pesar de que tiene la capacidad y tiene un potencial gigante para que eso ocurra. Lo que hace el cerebro es bloquearse cuando el desafío o las respuestas no llegan, porque como dijo Francisco la otra vez, y muy bien, desde la neurociencia, el cerebro está hecho para sobrevivir. Por lo tanto, las amenazas, las cosas la incertidumbre, el riesgo, lo que hace es que el cerebro deja de utilizar la corteza prefrontal y pasa a utilizar la amígdala. Entonces entra en modo supervivencia.
Por lo tanto, tener esta disposición como de desafiar el cerebro o lo que conocemos o correr la frontera un poco más allá, no necesariamente muy lejos, pero sí un poquito, es un tremendo desarrollo como intelectual, ¿no? y personal. Me parece muy necesario. Una acotación personal que yo estoy tratando con mi terapeuta, psiquiatra, psicóloga, coach. Creo que es como hace un poquito de todo. Que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, Mauro, de los miedos. Pocas veces nos detenemos a darle un espacio a ese miedo, Mm. a apoyarse en algún lado y que nuestro sistema diga, ok, puedo tener miedo, este miedo puede ser perfectamente razonable, pero no me va a inmovilizar, no me va a Mm. matar. La verdad que no me va a hacer nada. Y yo estoy tratando de hacer el ejercicio de sentarme, apoyar el miedo, tratar de cruzarlo con sensaciones o con una parte un poquito más positiva, tratar de diluirlo, quizás es muy esotérico todo lo que estoy diciendo, pero para darme cuenta que, ok, tengo miedo y no pasa nada. Y desde aquí salgo a descubrir, salgo a crear, salgo a disfrutar y que eso realmente sea lo que te vaya moviendo para poder aprender y para poder enfrentar esas incomodidades de Mm. los aprendizajes de cosas difíciles desde otro lado, muy distinto, porque siempre vemos el aprendizaje como algo difícil, que tiene mucha incertidumbre, que es desconocido, y eso evidentemente nos va a generar miedo, pero el miedo hay que saber controlarlo, manejarlo, apoyarlo en algún lado. Al menos a mí me está sirviendo mucho y para que creo que quede más redondo, y también creo que lo dice Cal Newport Pablo en el minimalismo digital, tienes que tener una filosofía Mm. o valores que acompañen todas esas acciones diarias, que todo eso sea parte de algo más grande, porque si no te vas a cansar. Y como decía la vez pasada, el ser productivo no es un logré ser productivo, soy productivo para siempre. Hay que luchar con eso en el día a día y tratar de mantenerlo. Y si es parte de tu filosofía y de tus valores, va a ser mucho más fácil que tu generación de hábitos y tu generación de recompensas estén alineadas y que ese círculo virtuoso te haga mejorar solo, no solo, porque estás haciendo muchas cosas, pero el flywheel empieza a girar y después es muy difícil pararlo. Yo creo que si uno revisa distintos modelos sobre el desarrollo de personas o de los sistemas, como puede ser el modelo de liderazgo adaptativo, que habla de la atención, a propósito de conectarlo ahí con el miedo que decías tú, pero incluso si uno revisa modelos que son posteriores o conceptos como la seguridad psicológica, que es algo que estudió Google en su proyecto Aristóteles, lo que el denominador común de estas cosas, incluso con la mentalidad de crecimiento, con la resiliencia, es como la capacidad de sostener una incomodidad razonable durante un periodo de tiempo. ¿Mm? Porque en el fondo, cuando uno está expuesto frente a algo nuevo o distinto, necesariamente tienes ese miedo que tú mencionabas, por ejemplo, puede ser paralizante por ahí y puede llevarte a evadir ese trabajo. Por otro lado, en el lado más adaptativo o apreciativo de la emoción del miedo, es que el miedo también es la emoción del autocuidado. Entonces está bien sentir miedo. Entonces ahí es donde uno debería buscar eh, aliados para sostener ese miedo. Quizás este proyecto puedo conversarlo con mis amigos para que me ayuden, quizás con mi jefe, quizás con algún par en la oficina, que te permita sostener esa incomodidad que está bien. Es como que cuando ustedes eran chicos y querían aprender a andar en bicicleta, antes de saber,
tenían la expectativa de lo que era andar en bicicleta, porque vas paseando, digamos, o vas a la plaza y ves que hay muchos niños andando en bicicleta. Tienes la expectativa y ahí eso ya es un problema o un desafío, ¿no? Hay una brecha entre la expectativa y la realidad. Y tú piensas que te van a pasar una bicicleta y vas a andar, pero te subes y te da mucho susto, muchísimo susto, porque estás más alto, porque es inestable. Y en ese proceso tú puedes tomar la decisión de no aprender a andar en bicicleta y bajarte. Pero también puedes tomar la decisión de intentarlo. Y esa decisión no pasa solo por ti. Hay alguien que te ayuda, que probablemente es tu papá, tu abuelo, tu vecino, tu tía, no sé, una amiga, alguien eh, que te acompañó con un gesto técnico, una mano en el manubrio, la otra en la espalda, te acompañó, te dio unas vueltas, hasta que vio que tu miedo seguía presente, pero se sentía más contenido y te soltó. Y probablemente te caíste. Y esa persona te volvió a buscar y te volvió a generar contención, pero te volvió a incentivar que te subieras a la bicicleta. Y aprendiste a andar en bicicleta. Todos nosotros, bueno, hay gente que no sabe, ¿no? Mi mamá no sabe, por ejemplo. Ella dice que sí, pero no es verdad. Porque probablemente la persona que le enseñó generó un miedo superior a lo que mi madre podía soportar. Entonces, es súper importante, porque eso, y la única manera que tenemos de hacer eso, de sostener eso, es con algunas respuestas, unas pildoritas, que a mí me gusta creer que esas pildoritas o esos pilares que te sostienen en esos momentos son justamente los que menciona Martin Seligman en alguno de sus libros, pero tiene que ver con tus fortalezas, con eso que haces bien, con eso que te mantiene seguro de cierta manera. Entonces, para sostener un proceso diferente que puede ser complicado, incierto, etcétera, una manera es apalancarte en lo que te gusta y lo que haces bien. Y antes de callarme y que usted siga y sigamos haciéndonos preguntas, a propósito del ejemplo del deporte que dijo Pablo, ustedes conocen a Usain Bolt, ¿cierto? Es el hombre más rápido en la historia hasta el día de hoy. Y Usain Bolt tiene una característica bien especial y es que, no sé si se han dado cuenta, pero la salida de su salida como atleta es muy mala. Él nunca sale primero, ni segundo, ni tercero. Normalmente ocupa la cuarta posición, ¿ok? Entonces, él desde muy chico le costaba la salida, que es uno de los momentos clave en la prueba de los 100 metros planos, la salida. Muy importante, ahí se generan muchos segundos de diferencia con respecto a los otros competidores. Y él tenía una mala salida. Y él pudo haberse frustrado con eso y pudo haber intentado trabajar toda su vida de atleta, todo su entrenamiento, mejorando la salida. Pero probablemente ni siquiera hubiera llegado a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Usain Bolt tiene una condición particular que es solo de él. Es que tiene una morfología muy específica, tiene las piernas muy largas. Entonces su zancada es muy grande. Entonces lo que el entrenador hizo con Usain Bolt fue potenciar esa fortaleza, ¿no? La capacidad de dar una zancada que es muy larga. De hecho, está estudiado, son una cantidad de metros brutal por cada paso que da Usain Bolt en carrera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para él transformarse en el hombre más rápido de la historia, no se dedicó a trabajar, o en términos de porcentaje, digamos, estuvo probablemente el 80% potenciando lo que hacía bien, en lo que era bueno, en lo que realmente podía hacer la diferencia. Y dedicó un porcentaje menor para poder salir no último, ¿no? Pero cuarto, sabiendo que no va a ser el primero, ¿sí? Y llegó a ser el hombre más rápido del mundo. Quizá otro entrenador que lo hubiera conocido, lo hubiera dicho, probablemente un entrenador con mentalidad fija y no de crecimiento, le hubiera dicho, no, es que si salís cuarto nunca vais a ser atleta. Y no sabríamos de Usain Bolt, imagínate. Es muy importante apalancarse en lo que hacemos bien y saber en qué somos buenos. Muy poca gente sabe para qué es bueno. De hecho, Allá, hay un allá mi estudio. pregunta. ¿Cómo podemos Eso, saber? dale, a ver. Hay que preguntarle ¿Cómo? onda a nuestro círculo cercano. Oye, ¿para qué crees que soy bueno? Darte cuenta de las cosas. Lo típico es como qué cosas a ti se te hacen estúpidamente fáciles, que te Mm. como encuentras raro que al resto le cueste. Que a mí me pasaba, no sé, pues escribiendo correo. A mí me sale más o menos fácil, veo a alguien al frente del teclado y la sufre, y digo, ¿pero por qué si es tan fácil? Y allí es cuando uno se da cuenta, parece que para esto soy más o menos bueno. Pero ¿cómo uno puede darse Claro. cuenta? Hay varias técnicas, fíjate. Yo te diría que esta no es una técnica, sino que es un modelo, se llama el modelo VIA, que es de virtudes en acción. Es un modelo también de Martin Seligman, que es un profesor de la Universidad de Pensilvania,
Y él menciona que agrupa dentro de distintas virtudes varias fortalezas. No es que no existan más, pero él tiene 24. Entonces, cada una de estas 24 fortalezas tiene una característica muy particular, como en su descripción y en el comportamiento. Entonces, el hecho ya de enumerarlas y saber cuáles son esas 24 ya te permite despejar algunas dudas, ¿no? Y luego hay varios ejercicios que te permiten ir identificando tú mismo, pero ojalá con otros. Es un buen ejercicio eso de preguntarle a los demás cuáles son las fortalezas que el resto ve de ti. Y ojalá que sea un panel diverso, ¿no? En el trabajo, en la casa, porque uno a veces usa distintas fortalezas. Y no tiene que ver con las capacidades intelectuales, ni mucho menos, sino que tiene que ver con cómo nuestro carácter, y esa es la parte fundamental del modelo de Seligman, se despliega y se manifiesta. Entonces, eso te permite saber que, por ejemplo, si tú eres una persona estudiosa o tiene como pasión por aprender, probablemente sería muy bueno que una de estas personas que tienen esa fortaleza formen parte de alguna mesa de innovación o de investigación y desarrollo o de ideas de proyectos nuevos, porque va a ser una persona que va a traer muy buena información al proyecto. Esta cuestión es tan valiosa que sirve incluso para organizar los equipos de trabajo. Si hay gente que es muy buena siendo empática o que tiene alta sensibilidad social, probablemente la voy a poner a trabajar o puede trabajar mejor con otros. Mientras que hay personas que tienen otro tipo de fortalezas y que se pueden desplegar de otra manera. Entonces, hay un estudio de la Universidad de Sydney que dice que solamente el 17%, creo que es, puedo estar equivocado, hace algo con sus fortalezas, o sea, como que gestiona sus fortalezas en el mundo. Es decir, que todo el resto o no sabe o no hace nada, o sea, ni las utiliza. ¿Y en qué está ocupado el mundo? Yo acabo de dar mi caso personal. Fuimos compañeros con Francisco en el Magíster de Finanzas, terminando la universidad. Y yo después, con el tiempo, me pregunté por qué elegí ese magíster. Y en realidad era porque pareciera que era como el que daba mejor estatus o como que el otro era fácil. Entonces, elegir ese como que era mejor, por las razones más absurdas del mundo. Eh, y qué es lo que termina pasando? Que mucha gente que tomó la misma decisión que yo por esas razones, después termina rápidamente dándose cuenta que no es el camino y te permites cambiar. Yo hoy día estoy en esto de la consultoría, pero además de eso he liderado áreas comerciales que están muy distintas a estar en áreas financieras o donde están ustedes. Pero estoy seguro que hay muchas personas que siguen persistiendo ahí y además de no hacerlo bien, probablemente llegan deprimidos a la casa. Es muy poderoso darse cuenta de qué es lo que uno debe desplegar. Porque además de mejorar cosas que vimos en el capítulo pasado, como la productividad, el desempeño, además de eso mejora tu bienestar. Ahora, si tienes una brecha que es crítica, imagínate Usain Bolt no se abrochaba los zapatos, por decir una tontera, probablemente se iba a caer, ¿no? Entonces, tampoco significa que hay que tener esta visión de que centrémonos solo en la fortaleza y no atendamos las brechas. Pero sí, ocupémonos de las que son críticas. Eh, y las pasivas, esas que no importa tanto que no estén tan bien, podemos postergarlas un poco. Eh, Imagínate una hora de trabajo en algo que eres extraordinario. La rentabilidad de esa hora es, yo creo que unas 10 veces más alta que la rentabilidad de una hora dedicada a algo que en realidad no te va a mover la aguja para ninguna parte y que más encima no te hace sentido y te cuesta. Me leíste la cabeza con lo de mover la aguja. Como cualquier cosa que seas muy bueno y mueva la aguja, o en cualquier cosa que seas muy malo y te mueva la aguja para el otro lado, deberías tratar de mejorarlo. Por supuesto. Pero para mejorarlo, probablemente la mejor manera de hacerlo es generando hábitos alrededor de esas cosas. ¿Cómo generamos hábitos? ¿O qué tan importantes son para fortalecer mis fortalezas y mejorar mis debilidades? Yo creo que los hábitos son como la piedra angular de nuestra sociedad, ¿no? Lo que pasa es que uno tiende a pensar cuando uno dice, oye, tengo buenos hábitos o estos son los buenos hábitos y me leí el Club de las 5 de la mañana y me leí también Hábitos Atómicos y entonces como que empiezo a pensar en voy a generar buenos hábitos. Pero poca gente se detiene a pensar en los hábitos que tiene hoy, en el presente. Porque
tenéis que ir reemplazando hábitos, ¿no? No es como que vais sumando solo hacia arriba. Es probable que si eres una persona que se queda ahí pegado en el scrolling, ese es tu hábito o quizás tu adicción. Entonces, no es que mañana te vas a levantar más temprano no sé, a revisar tu correo antes de llegar a la oficina y que automáticamente vaya a cambiar tu vida. Porque si después de estar una hora antes de lo normal revisando el correo, terminas y vuelves a revisar el celular, nos sirvió de mucho ese nuevo hábito. Entonces, yo creo que aquí, y esto lo menciona Carol Dweck en su libro Mentalidad y Crecimiento, y muchos autores también, es que los hábitos más poderosos o los más importantes tienen que ver con aquellos que yo puedo sostener en el tiempo. O sea, no vale mucho hacer algo una semana, 2 semanas, sino que la técnica, el valor, cuando esto empieza a mover la aguja, se demora. Y la variable tiempo, como dijimos al principio, es la que más nos cuesta sostener. Es la que más nos cuesta sostener. Es como cuando uno está invertido en algo muy de largo plazo, uno debería entender que en los primeros meses hay volatilidad y no desesperar, ¿no? Con los hábitos ocurre lo mismo. Si yo quiero tener el hábito de revisar mi correo antes de mi jornada laboral y después de mi jornada laboral, como para dejar la agenda ordenada al día siguiente, ojalá hacerlo de manera sostenida durante muchos meses, ¿no? Em, y, y yo creo que esa resiliencia o grit, garra, que le llaman en el libro de... no recuerdo el nombre de la autora, pero que también está muy, muy vigente el día de hoy, es esa capacidad de sostener, sostener y sostener. El primer hábito, si uno quiere, como para poder empezar a hacer esto de verdad, es preguntarse cuáles son los malos hábitos que tengo hoy y por cuál lo quiero reemplazar y dónde quiero estar. Solo esa reflexión bien pensada con la almohada, ojalá escrita, ojalá comunicada con alguien de confianza, te debiese llevar a impulsar un pequeño cambio en tu día a día que estoy seguro que va a hacer una gran diferencia, pero brutal. Te sumo ahí una parte después de ese primer ejercicio para reforzar el hábito bueno. Ahí corríjanme si era así o no, pero ponte una pista para que tratar de hacer evidente lo que tienes que hacer. Anda a la acción, ojalá partiendo de la manera más simple posible. Ponte las zapatillas si quieres salir a correr. Y después date un premio para que tu cerebro diga, ok, hice lo correcto. Y si el hábito que quiero lograr es hacer más deporte, que la recompensa no sea comerse una hamburguesa, porque tiene que estar de acuerdo a Claro. lo que tú, a lo que tú quieres, a lo que tú quieres lograr. Pero en la semana pasada conversé con unos amigos de el Myers-Briggs como personalidad, porque mencionaste, Mauro, también que para lo que uno es bueno importa mucho y cada uno es bueno y aprende de distintas maneras y se comunica de distintas maneras. Y este test del Myers-Briggs, yo creo que alguna vez hice el de Ray Dalio, que era el de Principles U, que respondí caleta de preguntas y te decía más o menos cómo era tu personalidad. Este es un poco más simple, creo que eran como 15 preguntas y te lo resumen después en 4 letras. En mi caso, yo soy INFP y el título de cómo soy yo es el idealista, el mediador o el curador. Dice que es una persona idealista, creativa, que apoya al resto, que piensa fuera de la caja, muy apasionada por sus valores personales, sus emociones y vivir alineado con su propósito. Y yo le dije, Perfecto. bueno, la cagó, soy, sí soy. Bueno, vamos a dejar también un link al cuestionario que hice, está en inglés lamentablemente, pero ahí con ChatGPT se pueden ayudar para traducir. ¿Qué tanto importa quién somos a la hora de buscar estas distintas formas de aprender, de mejorar, de crecer? Importa muchísimo, porque importa mucho, pero me gustaría como que conversáramos de dos cosas en respecto a eso. Lo primero es que el nivel de autoconocimiento que tenemos todos es más bien bajo. Esto es un dato muy curioso. Cuando tú le preguntas a la gente cuál es su nivel de autoconocimiento, normalmente la respuesta es como cerca del 80%, como de nivel.
hacen un curso de autoconocimiento, toman estos test, ¿no? Para conocer un poco más y después dicen, no, es que en verdad es un 65. Entonces tú podrías pensar que el curso no sirvió, como que estoy peor que antes. Lo quiero conectar con lo anterior. Si tú no sabes para qué eres bueno, qué te cuesta, cuáles son las cosas que tienes que trabajar para mejorar, cuáles son las cosas que puedes potenciar, es bien difícil que uno pueda conectar. Y además, esto es una posición relativa respecto de otros. Muchas veces el test que mencionaste tú es inspirador de otros muchos, pero por ejemplo el test DISC, que está basado en los estudios de Jung, que también te clasifica de acuerdo a un color y una letra. Quizás esto tenía eso también. Mencionaba Sí, Jung. exacto. Es que todo viene, el Myers-Briggs es como la versión moderna y metodológicamente estructurada de Jung. Y Jung, a su Perfecto. vez, lo que hace es estudiar o sea, a los clásicos, ¿no? Al final, los distintos tipos de personas en la antigüedad, en la época de los griegos, estaban los de agua, los de aire, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando en el tiempo hasta que ahora tenemos una herramienta que nos puede diagnosticar. Pero a lo que voy yo es que es una posición relativa porque no solamente te entrega conocimiento tuyo, sino que también te permite entender cómo piensa o cómo ve el mundo el resto. O sea, muchas veces los equipos de trabajo hacen estos test en grupo. Entonces, tú decís, con razón peleo siempre con esta persona o siempre tenemos más diferencia, porque yo estoy siempre pensando fuera de la caja y trato de ser disruptivo, y la otra persona que tiene un perfil mucho más estable de protocolo, de mantener, digamos, la estabilidad, seguir el manual, me va a llevar la contra. Y no tiene que ver con que nos llevemos bien o mal o que alguno tenga más razón que otro, sino que es simplemente que afloran estas cosas al debate. Entonces, hacerlo consciente te permite aprovechar esa diversidad en lugar de que esa diversidad sea una piedra de tope. Y lo segundo, y por qué es tan importante saber mucho de uno mismo, es porque la gente en realidad no se resiste al cambio, a propósito de esto de formar nuevos hábitos o mejorar nuestro potencial, sino que se resiste a la pérdida que generan los hábitos. Si hay o sea, los cambios. Si hay un cambio que no tiene pérdida, todo el mundo lo aceptaría al tiro. Si yo les digo a ustedes que, oye, ahora que se retira Warren Buffett, él decidió repartir su fortuna y a cada uno nos va a dejar $1.000.000 gratis, sin ningún tipo de costo ni letra chica, nadie diría, no, mira, sabes que me va a cambiar mucho la vida, entonces no lo voy a aceptar. Probablemente todos lo aceptemos si no tiene costo. Lo que pasa es que los cambios para todos nosotros implican pérdidas. Y las pérdidas están íntimamente relacionadas con lo que nosotros valoramos. Y no hablo de los valores como del punto de vista moral, sino que simplemente como por lo que cada uno valora. Entonces, cuando uno se enfrenta a este desafío de tener un hábito mejor alimenticio, o un mejor hábito de trabajo, o un mejor hábito de deporte, básicamente la resistencia está en que hay muchas pérdidas para mí hacer eso. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes dos, ya ha pasado tiempo, ¿no? ¿Copió en la universidad en una prueba? Pero La claro, pregunta. Ok, Justo se me apagó la cámara, entonces, qué suerte. qué suerte. Cuando tú ibas a copiar, Francisco o Pablo, ¿qué es lo que está en juego al momento de decidir copiar? Tu ética, ¿Versus qué? beneficio de corto plazo. versus no Versus, pasar. versus tener un 7. No es que esté en juego la ética o la honestidad versus la deshonestidad. No es que la gente prefiera ser deshonesto. Lo que pasa es que lo que pongo en juego en ese momento es ser más ético, más honesto en esa escala versus tener una buena nota, ¿no? Lo mismo ocurre, esta sí no les voy a preguntar, pero la gente que es infiel, ¿no? Levante la mano, no. Lo que está en juego en ese momento no es la fidelidad versus la infidelidad. Lo que está en juego es la fidelidad versus el placer de ese momento, obtener placer en ese momento. Entonces, cuando queremos tener un nuevo hábito, por ejemplo, salir a correr en la mañana, leer la información de la reunión antes de entrar a una reunión, o revisar mi correo, etcétera, con mejores criterios, probablemente eso representa para mí un costo. ¿Sabes que me voy a tener que levantar más temprano? Tiene un costo para mí, tiene una pérdida. Y esa pérdida de perder 5, 10, 15 minutos de sueño se va a enfrentar con la pérdida de mejorar mi hábito deportivo o mi bienestar físico. Entonces, esto de las pistas que decías tú funciona bastante bien, de todas maneras, pero lo primero que hay que hacer es justamente reconocer esa pérdida, ser capaz de identificarla. Porque a veces nos hacemos trampa en el solitario. Entonces decimos, no, es que hoy día estaba muy cansado, entonces por eso no me levanté temprano. No,
Lo que hay que decir es, me gusta levantarme tarde, ¿no? Entonces, ¿qué hago para hacerme cargo de eso? Si mostramos solo el beneficio que trae el cambio de hábito, el cerebro o las orejas va a entrar por aquí y va a salir por allá. Mientras que si en primer lugar reconocemos cuál es la pérdida que tiene este desafío, me permite ir asimilando mejor el progreso. Y justamente me permite hacer más viable sostener mi proceso de cambio o de transformación, ir graduando ese trabajo. Y por eso que la pista es muy buena, porque lo que hace es justamente ir graduando esa puesta en marcha. Y cuando ya te empezaste a levantar más temprano, te pusiste la zapatilla y estás saliendo a caminar, eh, eh, lo peor que podemos hacer es pensar que después de ponernos la zapatilla vamos a salir a correr la maratón de Santiago, 42K. No, primero voy a caminar. Si la semana pasada ni siquiera me levantaba. Entonces, esto de tener metas cortas o recurrencias como que te mueven la aguja un poquito, en el largo plazo generan un impacto tan importante. Es como que si ustedes se tomaran un avión en Santiago con destino a Nueva York y por alguna razón el GPS está desviado en 2 grados, probablemente ese avión en ese trayecto va a terminar llegando a Japón en vez de a Estados Unidos. Entonces, esos 2 grados de diferencia que tú le puedes sumar todos los días, o podríamos, nuestra cabeza no piensa en interés compuesto, pero es el mismo ejercicio. En el fondo es ese pedacito, esa pequeña diferencia, en el largo plazo te genera un impacto, pero que es realmente impresionante. Y esto, para que no se piense que esto es como psicología positiva tóxica, con esto yo no quiero decir que todos vamos a ser Einstein si es que nos ponemos a leer libros de física, o que si yo me pongo a correr mañana y a entrenar mi zancada y mi salida, voy a ser más rápido que Usain Bolt. Probablemente que eso no pase, pero sin duda voy a ser mucho más rápido de lo que soy yo contra mí mismo hoy día. Seguramente voy a saber mucha más física de la que sabía antes, independiente de que no sea Einstein, ¿no? Y eso es muy valioso. Le quiero sumar una dificultad a esta generación de buenos hábitos que tiene que ver con tu entorno. Mm. Porque no sé si qué motivación o cómo lo debería plantear, pero si voy todos los días en el metro y veo a todos metidos en el celular, y después Ujú. llego a mi casa y está la tele prendida fuerte, y está cada uno metido en su celular, y después me junto con mis amigos y nos vamos a tomar una cerveza y después de 2 sorbos todos agarran su celular. Bueno, empiezo a creer que eso es la normalidad y que así se vive. Una parte fundamental de por qué este podcast mutó a comunidad es porque los animales dijeron: "Oye, acá encontré gente parecida a mí, que quiere hablar de plata, que quiere invertir bien su tiempo, que quiere tratar de tener buenos hábitos, y hacerlo rodeado de ellos es mucho más fácil". ¿Qué tan importante es involucrar al resto en este camino hacia el crecimiento, los buenos hábitos, etcétera? Así como es demasiado relevante y fundamental eh, el lugar que uno ocupa en la ecuación, como uno mismo en la individualidad, la colectividad es la que te ayuda, actúa como potenciador. Es decir, es muy difícil que si es una sola persona la que está tratando de generar algún cambio, alguna movilización, pueda sostener ese relato, ese accionar, ese hacer, si es que el resto de la gente no se va sumando a ese proceso. Eh, Pensando, por ejemplo, en un equipo, en un equipo de trabajo que tiene que, no sé, voy a inventar, cambiar sus reuniones, algo que conversamos la otra vez, para generar mayor valor en las instancias que comparten en grupo, porque últimamente, versus la competencia, han ido perdiendo market share, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de plantear esa, esa posibilidad, ¿no? De cambiar la reunión de los lunes por algo que agregue más valor, si yo soy el único que sostiene ese cambio, finalmente lo que más posibilidades tiene de ocurrir es que me terminen eliminando a mí del grupo, ¿no? O me terminen sacando, matando al mensajero.
Por lo tanto, es muy relevante como ir sumando gente cuando el desafío es colectivo, cuando el desafío lo tenemos como en grupo. Cuando el desafío es mío, es personal, también es muy relevante preguntarse cuál es mi entorno y si el entorno que tengo me está ayudando a potenciar o a desarrollar lo que yo quiero desarrollar. Porque si no nos volvemos, como bien dijiste tú, Francisco, esos papás, por ejemplo, que odian las pantallas para sus hijos, pero cuando viene el hijo a pedirle el celular, lo que está haciendo ese papá es estar en su celular diciéndole al hijo, no, te hacen mal las pantallas. Lo que ve esa persona, ese niño, es que al final te está pidiendo el celular porque te ve a ti jugar celular o estar en el celular. Entonces, em, la inteligencia colectiva, si uno quiere ir como en esa dirección, siempre es un multiplicador. Es más probable que generemos mayor impacto en algo, en nosotros mismos y sobre todo en el sistema, en el entorno, cuando hacemos las cosas en conjunto de buena manera. De hecho, hay un ejercicio, no recuerdo el nombre de la persona que hizo este ejercicio, pero fue en una feria agrícola en Inglaterra, que él tenía un buey y la gente pasaba en la feria y tenía que adivinar el peso del buey. Entonces la gente iba a dejar un papel y decía, no sé, 500 kilos, 530 kilos. Entonces, al final de muchas respuestas, esta persona analizó los datos y se dio cuenta que si bien ningún dato en particular le achuntaba, ¿no? En el promedio de todas esas respuestas, la respuesta promedio era casi idéntica que el peso real del buey. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que hacer un esfuerzo para cambiar cosas, movilizar a tu organización, a tu equipo de trabajo, a tu familia, a tus amigos, si es que hay un desafío como amigos, es mucho mejor hacerlo en conjunto. Solo el esfuerzo se vuelve hasta insostenible. Y además que conecta mucho con tus espacios de contención. Si tú quieres levantarte en la mañana para salir a trotar, probablemente no solo tiene un costo para ti el hecho de dormir menos, sino que también altera el ecosistema de tu casa si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes mascotas. Por lo tanto, el hecho de tener que decir y decidir en conjunto, tomar un acuerdo de qué es lo que vamos a hacer como grupo para que tú puedas salir a trotar en la mañana, ¿cierto? O para que, si estás en un equipo de trabajo, para que parte de la agenda de mía en este caso esté dedicada a aprender inglés porque me cuesta, por ejemplo, mientras el equipo me sostiene, tenemos que tomar un acuerdo entre todos porque va a afectar. Entonces, es muy relevante ir identificando, así como dijimos al principio, las cosas que nos frenan individualmente, cuáles son las cosas que también están frenando al grupo, o qué costumbres nos están eh, paralizando como equipo, como grupo de personas. Hace poco yo impulsé una cosa en mi casa que nos ha costado sostener, voy a ser sincero. Uno podría decir, no, mira, en mi casa siempre que tratamos de cambiar un hábito es muy fácil. Por el contrario, es muy difícil. Pero a mí me gusta mucho leer, lo conversamos esto la vez anterior. Entiendo que Pablo también le gusta mucho. Y que Francisco hace un esfuerzo también, pero sabe que es valioso. ¿Qué es lo que a mí me encantaría que mis hijos leyeran más? Porque además, con las tecnologías de hoy día y todo, además van teniendo un lenguaje mucho más precario, les cuesta mucho más expresarse a propósito de que leen menos y que sus recursos lingüísticos no activan esas conexiones cerebrales. Entonces, lo que hicimos fue dejar un día a la semana donde comíamos todos juntos en la mesa y después de comer teníamos 15 minutos de lectura, cada uno el libro de cada uno. O sea, Domingo, que tiene 7 años, que es mi hijo más chico, yo soy el más viejo de mi casa, todos con su libro, 15 minutos, lectura silenciosa, igual que en el colegio, en el living. Como para intentar tener el hábito de leer, ¿no? Y fíjate que al principio nos costaba, porque a mí me costaba porque tenía que llegar más temprano a la casa, implicaba que los niños tenían que adelantar su rutina de colegio para poder disponibilizar eh, más o menos una hora en total entre comida y lectura. Y nos costó, pero funcionó. Entonces, al final, muchos de mis niños, no todos, estaban esperando el lunes para leer el libro que había sido interesante para ellos. Entonces, si uno fuera capaz de sostener eso, la lectura silenciosa todos los lunes,
es bastante probable que alguno de mis hijos, un día miércoles, en vez de agarrar el tablet, en vez de conectarse o ver Netflix, decida por mutuo propio leer, porque el libro está bueno, ¿no? Entonces, eh, es importante hacer esos esfuerzos como sistema para que genere cosas positivas. Y si alguien de tu sistema atenta contra esto, también es importante enfrentarlo. Y eso a veces da miedo. Pero bueno, la única manera que tenemos de hacer es enfrentar esos miedos. Por eso estamos aquí para diseñar esos sistemas. Muy bien. Y nos ha pasado que cada vez aparece más gente que nos escribe por interno o en los grupos. Y dice como, oye, gracias a ustedes me atreví a leer. Y ahí los hábitos, los valores que tenemos con Francisco, nos gusta mucho leer, nos gusta hacer deporte, nos gusta salir a caminar. Tomamos complementos para sentirnos con más energía. Muy bien. Y eso quizá mucha gente no tiene a nadie con quien compartirlo. Entonces ahí nosotros tenemos la misión, que hoy día lo hemos hecho más o menos a través de los grupos de WhatsApp, pero queremos hacerlo mejor, de tener una comunidad que en verdad te empuje a hacer las cosas mejor. Ahí como compartiste, Mauro, tu hábito de los lunes, yo te comparto mi hábito de los domingos, que con la Isi salimos a caminar. Los domingos tenemos una laguna acá al frente. Y es Qué muy rico. entretenido porque compartimos mucho. Al final estamos viviendo fuera de Chile, tenemos como muchas cosas que hacemos solamente los dos. Pero solamente en esas caminatas es cuando hablamos de, puta, ¿habrá vida extraterrestre? Como que el hecho de estar afuera Maravilloso. nos saca completamente de los temas que hablamos durante la semana. Obvio. Entonces, salir a caminar para mí es de mis cosas favoritas. Y Buen ese hábito. tipo de cosas, creo que tenemos la misión de armar la comunidad para que todos podamos participar. Porque va a estar documentado de que ayuda. Entonces no vamos a hacer simplemente cosas que se nos para, no, nos gusta saltar en el pie izquierdo, no sé. No, son cosas que en verdad creemos que te van a ayudar. Entonces, ahí, por eso también quisimos tener una segunda parte de esta conversa, Mauro, porque creo que hay varias de estas cosas que le pueden ayudar a nuestra comunidad. Queremos seguir haciendo más de estas cosas, pero Muy por bien. ahora creo que ya tenemos harto para ir decantando hábitos, ejercicios, libros. Sigo muy pendiente de leer ahí a Carol Dweck. No sé, Carol Francisco, si Dweck. ahí quieres sumar un último punto, pero estuvo bueno. No, o sea, creo que efectivamente las cosas que tú dijiste, Pablo, son, son las importantes, al menos para nosotros, que no, las que nos hacen felices y que nos hacen sentir en este camino de mejora. Eh, Gracias al podcast no hemos tenido que hacer los viernes del agendarse la hora del Mauro para conocer a alguien. Hemos conocido mucha gente gracias a que hemos querido compartir contenido interesante y se ha ido mezclando, generando un puzzle en donde personas saben mucho sobre temas específicos que a nosotros nos motivan además y que pueden ser aceleradores de meterse en ese camino de crecimiento y contenedores para que nos mantengamos ahí. Y esta es una conversa que estamos teniendo con Pablo desde hace un rato. Creo que si logramos hacer eso con 20, 50 y el día de mañana sean 100, 200 y vaya creciendo, creo que eso que hemos ido impactando sin querer, ¿cómo se llama, Chapulín? Sin Sin querer querer queriendo, queriendo. lo podemos hacer mucho más dirigido para generar un entorno de crecimientos exponenciales en Chile y quizás eso que crecimiento compuesto termina teniendo. Quizás en algún momento tendremos el primer presidente de Chile que salió de la comunidad animal. Lindo Sería soñar. extraordinario. ¿Puedo cerrar con un comentario en relación a eso? En todo esto que hemos conversado de nuevos hábitos, de desafiarnos, de la mentalidad de crecimiento, la vez pasada de la productividad, etcétera, suena como bien abrumador. Y la verdad es que esta imagen que nos venden como de la persona que ejerce liderazgo o quienes se movilizan a sí mismos y a otros, la verdad es que es un trabajo o una ocupación, una actividad muy difícil de sostener. Por lo tanto, a mí como recomendación final es que es importante cuidarse, autocuidarse.
Y una manera de poder sostener estos procesos, por muy cortos que sean, a veces, es en comunidad. O sea, me parece muy valioso lo que ustedes acaban de decir, porque la comunidad está pasando por lo mismo que tú, o si no ha pasado, pasó antes o va a pasar. Y el hecho de conversar sobre las cosas, de nutrirse de distintas miradas, de consejos, te da la oportunidad de mirar tu desafío, tu problema con apoyo. Entonces, qué bueno que la comunidad de animales tenga como ese propósito o ese valor, porque es muy valioso. Hemos estado acostumbrados toda la vida a guardarnos las cosas que nos pasan o solamente contamos lo bueno. Somos como esos apostadores que siempre, no, si le gano al casino, ¿no? Pero la mayoría de las veces esto es difícil. Entonces, yo creo que es muy valioso desarrollar esa capacidad de, de sentir confianza en otros que te permitan de alguna manera sobrellevar mejor tu proceso y al mismo tiempo desplegar tu máximo potencial todo el tiempo. Así que eso. Muchas gracias por esta invitación nuevamente. A desplegar el potencial de todos los animales. Muy bien. Eso, gracias a todos por llegar hasta acá, por escucharnos, por participar, sobre todo los que participan más allá de simplemente escuchar. Aunque igual los queremos a los que solamente nos escuchan. Pero esperemos que sigamos creciendo juntos, sigamos investigando, sigamos buscando ese crecimiento exponencial y la tranquilidad financiera para no quedarnos en el camino y apoyarnos en la manada. Nos veremos una próxima semana, queridos Animales. La gente va a creer que es un robot, Pablito, esta vez, con esa voz. Estoy con voz de locutor radial, resfriado, dormí pésimo anoche, pero da lo mismo porque se graba igual.